Hola a todos y a todas, bienvenidos a OAFI Sport, el programa dedicado al deporte saludable para todas las personas que quieren mantenerse en forma mientras cuidan su salud articular. En cada episodio te mantendremos al día con las últimas novedades en el mundo del deporte, además de brindarte consejos prácticos y herramientas útiles para llevar una vida activa y saludable a la vez. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la importancia de cuidar de nuestras articulaciones, porque si bien el deporte es una excelente forma de mantenernos en forma, también puede ser una fuente de lesiones y problemas articulares si no se practica de manera adecuada. Por eso, en cada capítulo hablaremos con expertos en salud deportiva para ofrecerte información actualizada y rigurosa sobre cómo prevenir lesiones y cómo cuidar de tus articulaciones mientras te mantienes activo. Ahora sí que sí, si eres una persona joven, deportista, que quiere mantenerse en forma mientras cuidas su salud articular, no te pierdas ni un solo episodio de OAFI Sport. Gracias por conectar con nosotros, por unirte a la familia de OAFI Sport. Gracias por conectar a través de Radio Cultura FM en el 92.8 o a través del Canal 4 los domingos a las 9 de la mañana, y también si nos sigues a través del podcast de Salud Digital de La Razón, que también puedes seguirnos con muchísimos suscriptores, y eso nos alegra mucho porque así somos más en esta familia. Muchísimas gracias, doctor Vergés, de nuevo por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, una semana más vamos a hablar de salud y deporte. Exacto. Y vamos a ver si podemos con esto animar, ayudar y colaborar sobre todo en la divulgación, que es lo más importante, la información, el saber qué se está haciendo, qué opina la gente que realmente lo vive en primera persona, qué datos tenemos para compartir con todo el mundo. Hoy, de hecho, vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol en categorías inferiores. Abordaremos temas de vital importancia como la preparación física, la nutrición y la asistencia médica. Además, tendremos una entrevista con el jugador de fútbol Rodrigo González Pascual para conocer su experiencia en las categorías inferiores y sus consejos también, ¿por qué no?, para los jóvenes talentos. Y eso no es todo. Además de la entrevista con Rodrigo, hablaremos con el doctor Vergés sobre las últimas investigaciones en medicina deportiva, cómo aplicarlas en el cuidado de nuestros deportistas, y también contaremos con Paula de Francisco. Ella es nutricionista del Atlético de Madrid, quien compartirá con nosotros algunos consejos sobre alimentación para un mejor desempeño en el fútbol. Y para finalizar, no te pierdas nuestra entrevista también sobre Tai Chi y su relación con la salud y el bienestar. Así que seguimos adelante, empezamos el programa. Sigue con nosotros para aprender más sobre cómo mejorar tu rendimiento en el deporte. ¡Comencemos! Hoy, doctor Vergés, vamos a hablar con Rodrigo González Pascual, un joven madrileño de 23 años cuya gran pasión vital es el fútbol. De pequeño practicó durante muchos años este deporte, llegando incluso a jugar en la cantera de equipos de la primera división española, como son el Rayo Vallecano y el Getafe. Tenemos ya con nosotros a Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos y prestarnos tu tiempo. Rodrigo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí y que podáis contar conmigo para esta charla. Muy bien. Nos interesa primero conocerte un poco para quien no te conozca todavía. Seguro que hay muchas personas que sí, que ya te han reconocido, pero vamos a situarnos. ¿Cómo y con qué edad decidiste que querías jugar al fútbol? Bueno, desde muy, muy, muy pequeño, yo tendría 5 años aproximadamente, y bueno, esto me viene gracias a mi abuelo, porque tengo que decir que a mis padres, a ninguno de los dos le gustaba mucho el fútbol, pero mi abuelo era un gran apasionado y bueno, era el que me llevaba a jugar al parque y demás, y bueno, poquito a poco me fui enganchando, y a partir de ahí fue cuando surgió todo. Empecé jugando aquí en el equipo de mi pueblo
y poquito a poco, pues bueno, fui progresando según fui avanzando etapas. Claro, eso es poco a poco. Supongo que eso no viene todo así de sopetón, No, nada más no. empezar, y hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Pero cuéntanos, ¿cómo es para un niño tan joven que venga en un momento dado un club como el Getafe o como el Rayo Vallecano y diga que está interesado en ficharte? Supongo que eso ha de ser algo muy grande. Sí, bueno, al principio muchas veces se habla de los futbolistas profesionales como que viven en una burbuja, y sí que es cierto que cuando eres niño y te llega ese momento, o tienes la suerte de que te llegue, también vives tú una pequeña burbuja, porque es cierto que cuando eres niño tu entorno es muy pequeño únicamente, pues a lo mejor tus amigos del colegio, tus padres, tu familia, y todo es una burbuja muy pequeña donde pasas a ser muy posiblemente el foco de atención, porque no mucha gente tiene la suerte de poder llegar a equipos, ya no te digo Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, sino como fue mi caso, Getafe, Rayo Vallecano, que están varios escalones por debajo. Entonces, vives en una pequeña burbuja donde todo tu entorno intenta protegerte, pero sí que es cierto que es un poco difícil, o por lo menos yo en mi caso, el hecho de pasar de esa pequeña burbuja a un mundo como es el de las canteras, en este caso, tan competitivo, porque ahí yo estaba acostumbrada a que todo el mundo, no que te bailas en el agua, pero sí que es cierto que cada niño destacaba en su equipo, y cuando llegas a un entorno tan competitivo, pues sí que es cierto que ahí la gente no va a compartir equipos, sino a competir contra tu propio compañero, que esto es una cosa que para un niño, como fue mi caso, de 10, 11 años, pues al principio fue bastante difícil de asimilar. Bastante duro, entonces fue seguro una Sí, sí, experiencia sí. dura para una criatura que supongo que lo que te sobraba era ilusión y lo que te faltaba mucho era conocimiento en cuanto a cómo funcionan Sí. las cosas en la vida real, un poco en la vida de los adultos, porque de alguna manera hiciste un poco esa entrada un poco antes de tiempo, ¿no? En el mundo de los adultos por el hecho justamente de dedicarte a este deporte. Tienes esa sensación, supongo. Sí, bueno, siempre se dice mucho que el fútbol en este caso te ayuda a madurar a pasos agigantados, y es que es una realidad. O sea, yo con 10, 11 años empecé a vivir una vida que sí que es cierto que muchas veces te sientes que no te corresponde a ti, o que no es el momento en el que, o lo que te corresponde hacer en ese momento de tu vida. Pero bueno, poco a poco pues vas asimilando la realidad, y sobre todo que es que el presente te va atropellando. Es decir, vas a entrenar 3, 4 días por semana, el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sobre todo para un niño tan pequeño no eres tan consciente de empezar a asimilar ese tipo de cosas, pero insisto, yo creo que para un niño tan pequeño, yo por lo menos te cuento mi experiencia, luego con el paso del tiempo sí que es cierto que te ayuda a madurar mucho más rápido, pero por otro lado se te pueden quedar algunos resquicios de que bueno, alguna cosa te haya afectado un poquito más de lo normal. Claro, y el hecho quizás de no llevar la vida normal de un niño, algo tan sencillo como eso, supongo. Sí, 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 eso evidentemente. Bueno, yo lo cuento mucho, sobre todo cuando tengo alguna charla con familiares y demás, pues recordando tiempos pasados que siempre fueron buenos, pero yo muchas veces me pregunto bueno, muchas veces vives una vida que no te corresponda, pero que es diferente. O sea, yo me acuerdo que iba al colegio, entraba a las 9, salía a las 5, porque me iba a recoger mi madre, que no, yo no estudiaba en la localidad donde vivía, me iba a recoger mi madre, me cambiaba en el coche, merendaba en el coche, me llevaba a los entrenamientos, ella se quedaba esperando ahí, me recogía, volvíamos a casa, cenaba, hacía los deberes, y así continuamente, que a mí me gustaba mucho, yo lo hacía apasionado, pero por ejemplo los fines de semana a lo mejor mis amigos quedaban o lo que sea, yo no podía porque tenía que ir al partido, o a veces tenía que ir a algún torneo fuera de Madrid. Entonces, claro, tú lo haces con la mayor pasión del mundo, pero sí que es cierto que tienes la sensación de que hay cosas que se te van perdiendo. Y sobre todo yo creo que esa sensación la tienes con el paso de la edad, cuando te vas haciendo un poquito más mayor, 14, 15, 16 años, esa etapa donde ya la gente quiere salir un poquito más, ahí tienes la sensación de que, bueno, quizás a lo mejor no que no merezca tanto la pena, pero que sí que es cierto que, oye, a lo mejor te gustaría hacer cosas diferentes que no estás haciendo en ese momento. Claro. Rodrigo, ¿cuántos años estuviste jugando para estos dos equipos? Pues en el Rayo Vallecano estuve una temporada, y luego en el Getafe estuve un total de 5 o 6 años. Bueno, el último año fue bastante complicado porque, bueno, yo venía en una etapa de lesiones. Sí. Entonces, bueno, fui ahí alternando que entraba no en el equipo. De hecho, estuve cedido en otro equipo donde yo entrenaba con el Getafe, pero los fines de semana jugaba con otro equipo diferente. Y eso, aún así, yo tenía en esa etapa 17 años, pues también fue bastante duro, la verdad. Claro, son 17 años, que ahí hay muchas cosas que supongo que también, como hemos dicho, tenías que dejar de hacer, que no podías hacer porque tenías que dedicarte a ello totalmente, y bueno, y todo eso va pasando a medida que vas creciendo y vas descubriendo la vida, y sobre todo la vida de lo que significa la vida del futbolista. ¿Tú qué diferencias notaste jugando en un equipo como el Rayo en comparación con otros clubes cuyo primer equipo no es profesional?
Bueno, la competitividad. O sea, es cierto que todo está mucho más profesionalizado, quizás en exceso, bajo mi punto de vista, para lo que es un niño a esas edades, pero sobre todo es la competitividad. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño simplemente quería bajar, ya fuese al parque o el fin de semana al partido que me tocase, simplemente por jugar y por divertirme. Cuando entras ahí, el divertimento sigue estando, pero como que en parte pasa a un segundo plano porque lo que interesa es progresar, 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 y en el momento en el que notan que no progresas, hay un corte y te vas fuera, por lo cual compite todos los días, no en los partidos, sino en los propios entrenamientos contra tus propios compañeros, por lo cual, ya te digo, es una cosa bastante dura de asimilar para un niño pequeño porque es una competitividad feroz que no está más lejos de la realidad, no solo en el mundo del fútbol, sino en la vida adulta. En cualquier trabajo, eso es así, está a la orden del día. Claro, hay más presión en el ambiente, más competitividad, como tú decías, con los compañeros incluso, que parece algo extraño, pero es así, a esas edades todavía, bueno, yo supongo que a esas edades se nota todavía muchísimo más, sabes que igual no sabes bien qué es lo que está pasando porque no tienes otra referencia, porque eres muy pequeño, ¿no? Supongo que es eso, pero ya ves que el mundo funciona así, madre mía, qué feroz, ¿no? Supongo que te vas situando en un lugar un poco complicado para asimilar para una criatura de estas edades. A nivel de preparación, Rodrigo, ¿qué tipo de profesionales os ayudaban en esos equipos? ¿Teníais preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista? Sí, bueno, nutricionista luego fue a etapas ya más avanzadas. Al principio no se profesionalizaba tanto, pero bueno, sí, fisioterapias, preparadores físicos y demás, eso, bueno, estaba a la orden del día prácticamente. Y luego, bueno, cada caso es particular, pero yo aparte los fines de semana, solíamos jugar los sábados, pues yo los domingos no eran clases, pero entrenamientos particulares de tecnificación en el que únicamente entrenabas pues unos días centros, otros días disparos, otros días otra cosa, pues para ir puliéndote, porque entre semana básicamente lo que tú aprendes es lo que es la táctica, jugar en equipo. Pero claro, también a un niño pequeño hay que enseñarle cómo se da un pase, largo, corto, disparo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo en ese sentido, mis padres decidieron también que tenía que trabajar más, yo encantado en ese sentido. Y bueno, los fines de semana me tocaba ración doble en ese sentido de tecnificación individual. Uh-huh. Claro, ¿y desde el club os daban indicaciones respecto a la nutrición también? Sí, bueno, ya te digo, según íbamos avanzando edades, pues bueno, te hacían recomendaciones y demás, no había un control estricto al dedillo, pero sí, bueno, había cosas de control de peso, de vez en cuando había preparación y pruebas físicas para ir comprobando y que todo estuviese bien, pero bueno, era más orientativo que un seguimiento estricto a lo que tenías que comer constantemente y demás. Claro, entonces, bueno, se entiende que llevabais unas revisiones médicas periódicas, lógicamente, como es normal de entender. Doctor Vergés, ¿cómo de importante es hacer una buena exploración a un niño de 6, 7, 8 años que quiere practicar fútbol o algún otro deporte? Bueno, primero, Rodrigo, encantado de que estés aquí en el programa por tu experiencia. Muchas gracias. Pues es muy importante, sí, muy, muy importante, ¿no? Porque, dijéramos, ahí puedes ver muchas veces ese niño o esa niña ya si tiene alteraciones del morfotipo, ¿no? Entonces, si tiene, por ejemplo, un pie cabo, un pie varo, un isquio más corto, que hoy en día es muy frecuente, por ejemplo, en el fútbol, identificación de isquios cortos, ¿no? O, por ejemplo, pie plano, o en las niñas, por ejemplo, la displasia de cadera, que es más frecuente en las nenas que en los nenes, ¿no? Es muy importante estas edades identificarlas. ¿Por qué? Porque si las identificamos, entonces podemos hacer corrección con el deporte. Es decir, podemos recomendar unos deportes en función de ese morfotipo, ¿no? Y evitar lesiones. Uh-huh. Entonces, claro, esta información, que la tenga el niño, la niña y los padres, pues mira, a este niño o esta niña le convendría hacer pues más deportes de pista, ¿no? Por ejemplo, pues balonmano, básquet o más de campo, más, ¿no? Tipo fútbol, ¿me entiendes? Cada deporte tiene su... Bueno, por ejemplo, después esta niña puede hacerlo muy bien haciendo natación sincronizada, ¿no? ¿Me entiendes? No gimnasia rítmica, ¿no? Por ejemplo, en el agua se puede desarrollar mejor que no. Entonces, esto es muy importante. Entonces, bueno, en teoría se hace, pero aquí también hay un papel muy importante del propio colegio, ¿no? Y después también del médico medicina del deporte, que es una especialidad que reivindicamos, ¿no? El médico especialista en medicina del deporte, porque realmente es la persona más indicada
¿me entiendes? Para poder valorar, dijéramos, toda esta estructura anatómica, toda esta estructura muscular, el tema de la alimentación, como comentaban, muy importante también, porque no solamente para el deporte, sino los hábitos alimentarios serán de por vida, ¿no? Claro, por tanto, para todos los días de la vida. Fundamental esta revisión. Y muchas veces estas revisiones se hacen así de forma... no se hacen bien, se deberían hacer de más profundidad. O sea, en teoría se tiene que hacer para estar federado una revisión, necesitas tu carnet, etcétera, pero a veces pues quizás no se hace como se debería hacer. Entonces aquí, nosotros tenemos un programa en ese sentido que ya conoces, se llama AFI Children, que es un programa, dijimos, precisamente para ayudar a esto, ¿no? Para ayudar justamente a los niños y niñas a poderse adaptar mejor a ese deporte que han escogido para practicar, o bien, en cualquier caso, buscar una alternativa buena, si no es... Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las niñas, ¿no? Ya puedes identificar, porque si tienen, por ejemplo, una rodilla muy laxa, pues tienes que empezar a trabajar esa rodilla, porque si estas niñas, por ejemplo, quieren ser jugadoras de fútbol, como sabemos, pues que las jugadoras de fútbol de la Liga Iberdrola tienen 8 veces más lesiones del ligamento anterior que los chicos, ¿no? Sí, qué Por locura, tanto, se identifica esto, pues empieza a tratarlo y tal, y entonces probablemente estas chicas, las que quieren hacer fútbol profesional, pues la lesión será muy inferior, ¿no? Por ejemplo. Claro. Rodrigo, tú sufriste lesiones jugando al fútbol, imagino, porque no eres Superman. Supongo que todo el mundo pasa por ahí de alguna manera. Vamos a ver cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, cuáles han sido tus lesiones y cómo las has sobrepasado, que ha sido la parte más importante que para ti en cuanto a aprendizaje sobre el tema de las lesiones. Bueno, a ver, yo por desgracia, pues sí que es cierto que sobre todo con el paso de los años me tocaron vivir bastantes lesiones, al principio sobre todo musculares, mucho tiene que ver con el tema de la alimentación, en ese sentido cuando fui corrigiendo un poquito más, no por nada, sino porque un niño muchas veces está acostumbrado no a comer del todo bien, sobre todo cuando no come en casa, que es lo que me tocaba a mí, que comía en el colegio, pues a lo mejor la comida no es la mejor del mundo, y sí que es cierto que al principio tenía bastantes problemas musculares. A raíz de ahí sí que es cierto que tuve 2 lesiones importantes, una de rodilla, del tendón rotuliano, que bueno, no le encontraba solución. Poco a poco pues bueno, fui corrigiendo y sobre todo adaptándome al dolor, que esto es una cosa que, bueno, el que practique fútbol sabrá que, bueno, fútbol y no solo fútbol, sino muchísimos deportes, pero yo cuento en mi caso que pocos son los días en los que no entrenas o juegas con dolor. Con dolor. Sí. Efectivamente. Y luego, una vez ya me estuve recuperando y demás, que fue precisamente en mi última etapa en Getafe, pues bueno, ya salí de ahí. Y cuando continué, pues bueno, desgraciadamente a los 6 meses me destrozaron el tobillo. Yo tenía los tobillos muy laxos, prácticamente me los doblaba enteros mucho. Pero bueno, en una entrada pues me destrozaron prácticamente el tobillo, me tuve que operar. Y ahí sí que es cierto que ya fue un periodo más duro porque, bueno, no es lo mismo que estés lesionado, pero que bueno, puedas estar en contacto con el equipo, aunque sea corriendo por fuera por el campo o haciendo algún que otro tipo de ejercicio, que estar ya en tu casa recuperándote con muletas. Eso ya fue más complicado y a mí, sobre todo mentalmente, me hizo mucho daño. Sí que es cierto que aprendí a escucharme y a entenderme a mí mismo de qué me estaba pasando, pero por otro lado sí que es cierto que es un proceso muy, muy, muy duro porque no ves las cosas más allá de la barrera, y para una persona que quiere estar en el campo y quiere jugar, pues al fin y al cabo lo sufre mucho, y sobre todo me ayudó para aprender a valorar cada entrenamiento. Yo cada día que pasaba en la cama decía, madre mía, si es que entrené hace 2 meses como el que va a lo mejor a veces sin ganas y demás, yo ahora mismo mataría por estar entrenando en un día debajo de la lluvia, claro, con frío, que seguramente quizás estar en casa. Claro. Eso, bueno, es un proceso de aprendizaje, de lucha interna, pero bueno, es duro, pero a la vez, ya te digo, pues ayuda a madurar a pasos agigantados también. Claro, a estas edades, doctor, como en cualquier edad, sí, pero más siendo tan jóvenes, entiendo que una lesión afecta tanto a nivel físico como a nivel mental. Sí. ¿Cómo de importante es el factor psicológico? El no poder entrenar como con tus amigos, como decía él, ¿no? Muy importante. O sea, porque fíjate que lo ha comentado muy bien Rodrigo, que la presión psicológica que se tienen, porque claro, todos se esfuerzan para poder ir subiendo en los equipos e incluso pues llegar a primera división, que claro, es lo que quieren, que solo al final llega un grupito reducido, ¿no? Por desgracia, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, yo creo, el preparador físico, si se tiene, ¿no? Y después también, pues si hay psicólogos, lo que sea, ¿no? Si es los equipos normalmente como que ha estado el Getafe y el Rayo Vallecano, tienen un equipo bastante bueno, ¿no? Me refiero, hay un equipo técnico que puede haber médicos de deporte, pues psicólogos, psiconutricionistas, ya son equipos que además vigilan bastante todas
lo que serían las secciones de tanto de cadetes como de infantil, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante las dos. El apartado psicológico. Mi opinión, sin ser experto en esto, yo creo que cuando tienen esta edad de 7, 8, 9 años, yo creo que es muy importante la técnica. Es decir, se les tiene que enseñar técnica del deporte. Yo hice balonmano y jugué en primera división de balonmano, ¿no? O sea que es muy importante la técnica. Entonces, el desarrollo de un deportista es a partir de los 15, 16 años. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, esto me lo cuenta el doctor Villalón, que sabes que es codirector científico del programa. Pues sí, hoy no ha podido estar con nosotros, pero un 10% de cadetes del Atlético de Madrid, del Barça o del Madrid o el Getafe, precisamente con la doctora Getafe, con la directora médica, que es una persona estupenda también, pero hay un 10% de condropatías. O sea que estamos viendo demasiadas lesiones de cartílago, dijéramos, en etapas muy tempranas. Por lo tanto, mi opinión, que no soy un experto en este tema, sí que sería importante el apoyo psicológico, de relativizar todo, porque si no, tanto estrés conlleva, dijéramos, a la angustia, a la ansiedad y al fracaso. Y después la parte de la prevención y el tratamiento de la lesión. Como comentaba muy bien Rodrigo, la más importante es la muscular, pero también ya empezamos a ver chicos y chicas con problemas de cartílago, ¿no? A edades muy tempranas, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto puede ser muy perjudicial ya no solamente para el deporte, sino después para la vida de adulto, claro, que acaben en prótesis de forma prematura, ¿no? Claro, que tengan que... Bueno, es que eso ya es como algo que... Bueno, cuando eres pequeño no te lo imaginas y no piensas que te pueda pasar a ti, ¿no? Sí. En este sentido, Rodrigo, ¿hasta qué edad estuviste jugando al fútbol tú? Yo hasta los 19 años, que fue cuando justo me recuperé de la lesión, volví a jugar, pero psicológicamente precisamente estaba bastante mal. Bien. Y sobre todo fue un proceso en el que ya no disfrutaba tanto jugando. Y en ese momento fue, ya te digo, una lucha interna fuerte, porque tú estás acostumbrado a jugar a cierto nivel y cuando tu cuerpo no te lo permite, a mí psicológicamente eso me hizo muchísimo daño. Entonces, en vez de a lo mejor rebajar un poco el nivel o lo que fuese, pues directamente quise cortar, pero no por nada, sino es una decisión de la que muchas veces me arrepiento, pero en ese momento me vi obligado a hacerlo porque psicológicamente me estaba destrozando, o sea, necesitaba alejarme de ese mundo por la forma que fuese, porque no aguantaba más la presión psicológica. Claro, y eso fue lo que te ayudó así de entrada, un poco, alejarte y ser tan tajante, decir, no, es que debo apartarme. ¿Y qué otras cosas te ayudaron? Esto ya más bien pensando en los chicos y chicas que puedan estar viéndote o escuchándote, para que puedan recoger un poco esa experiencia tuya, esa sabiduría a partir de la experiencia personal que viviste. Bueno, es sobre todo apoyarte en la gente en la que más confías, la familia, los amigos, si tienes pareja o no tienes pareja, pero sobre todo yo insisto mucho en esto, cada vez que a lo mejor alguien me pregunta, tienes que aprender a escucharte a ti mismo y sobre todo creo que es una cosa que la sociedad de ahora cuesta mucho, sobre todo creo que la gente de mi edad, que es que a la gente le cuesta estar sola porque no sabe estar sola. Entonces yo creo que en ese sentido yo sí que hice un ejercicio de madurez importante en el sentido de aprender a escucharme y a estar solo. Y eso yo creo que con los años me ha reconfortado bastante a la hora de ciertas situaciones que se van dando en la vida, pues saber gestionarlas mucho mejor. Y una cosa que por desgracia me pasó en el mundo del fútbol, lo he podido trasladar a otros ámbitos de la vida y ahora mismo soy capaz de gestionarlo muchísimo mejor. Bueno, es que claro, es necesario y bueno, hay que decir que el fútbol todavía sigue siendo una de tus grandes pasiones. De hecho, tú tienes un canal de YouTube en el que hablas de fútbol internacional y además te has empezado a formar en el ámbito de analista director deportivo, si no me equivoco. ¿Te gustaría seguir entonces vinculado al fútbol en un futuro en lo que se refiere a tu futuro profesional, Rodrigo? Sí, yo ojalá se pueda dar así, intento trabajar para ello. Ya te digo que en ese momento intenté alejarme del mundo del fútbol, pero no por otra cosa, sino para volver a cogerlo con la mayor fuerza posible, para que no me intoxicase. Y bueno, creo que en ese sentido me está saliendo de momento bien, estoy muy ilusionado. Ya te digo, poquito a poco voy trabajando, me voy formando, consumo fútbol, respiro fútbol, vivo fútbol las 24 horas del día, la verdad que no pienso en otra cosa. Pero sobre todo me gustaría adentrarme en este mundo porque yo estoy ahora mismo licenciado en Administración y Dirección de Empresas y bueno, me gustaría conectar
un poquito de ambos mundos, tanto los números como el fútbol, pero sobre todo con la persona en medio. O sea, yo me gustaría centrarme en ser director deportivo, demás, pero sobre todo para conectar lo que es la parte económica con la parte más futbolística, con la persona en el medio, porque creo que muchas veces se focaliza mucho la parte del negocio y creo que no está bien, porque yo soy un fiel defensor de que el mundo del fútbol no es como el que consume Netflix o el que ve una serie o va al cine a ver películas, sino que el mundo del fútbol son sentimientos, y sin ese sentimiento la industria se cae, que ahora que está tan de moda, tema ahora que está la creación de Superliga, ¿no? El negocio, los ingresos, creo que eso está bien, pero para que eso funcione creo que el sentimiento tiene que ir por encima de todo, y si el sentimiento no está, creo que es una industria que se cae y se destroza, por lo cual, bueno, yo intento trabajar en ese sentido, es el foco que tengo y me gustaría trabajar en ese sentido. Muy bien, entonces entendemos que, bueno, sobre todo para los que no dominamos el tema, el trabajo de dirección deportiva dentro de un equipo de fútbol, al menos a través tuyo, pasa por entenderlo todo desde la emoción y esa parte sentimental que existe de vínculo con el deporte, ¿no? Supongo. Sí. Uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de fichar a un jugador, entiendo que su historial de lesiones, ¿no? Sí. ¿Puede ser, doctor? Sí, claro. Es muy importante, o sea, ver pues, su historial de lesiones. Evidentemente, pues el servicio médico tiene que estar muy al tanto para que no va a lesionarse. Y después otro tema nuevo, que es un tema que en OAFI pues vamos haciendo con los servicios médicos de los equipos de fútbol, ¿no? Es decir, no solamente en la época deportiva, sino en el post. Cuando esta persona deja, por ejemplo, el caso de Rodrigo, le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, claro, le gusta practicarlo de forma más ya amateur, ¿no? Entonces, si ha tenido lesiones, es muy importante, dijéramos, que haga una actividad de fútbol pues adecuada y que no pasarse, no sé si me entiendes, porque si no se encontrará pues otro problema a los 45 o 50 años, te pones una prótesis, me entiendes, de rodilla o de lo que sea, ¿no? Sí. Por tanto, se tiene que pensar en la vida no solamente del momento del jugador, sino en toda su vida, ¿no? Y en toda su vida, incluso hasta el último día de su vida, ¿no? Por tanto, y esto muchas veces no se tiene en cuenta, y lo vemos esto, ¿no? Entonces, que se esfuerza mucho, que entran, dijéramos, otra vez, y esa lesión no se ha curado. Y, por ejemplo, en el mundo del fútbol se cuida bastante, pero en el mundo del motorismo, por ejemplo, pues no vamos a decir nombres, pero hay motoristas que continuamente van cayendo y no esperan a que haya una curación biológica, ¿no? Sí, no hay tiempo material. Cuando te das cuenta que vuelve a competir, ves que al final es imposible que se haya podido arreglar. Que se ha podido arreglar, ¿no? Sí, entonces esto es un drama, ¿no? Desde un punto de vista médico es un drama. Lo que pasa es que, bueno, pues en este caso el motorista pues sabe lo que le va a pasar y es consciente, y a pesar de que su médico se lo diga, pues lo quiere hacer, pues ya es su vida, ¿no? Pero yo creo que aquí es muy importante esto, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo, Rodrigo, que, oye, una persona como tú, pues también está muy bien. Si puedes ayudar, ¿me entiendes?, a colectivo de chicos y chicas jóvenes, ¿me entiendes?, tu experiencia puede ayudar mucho, ¿sabes?, a relativizarlo todo, ¿sabes? Porque al final, quiero decir, aunque seas competitivo y lo has de ser, ¿me entiendes?, pero también a veces cuando se quita presión, se consigue mejor resultado, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, o sea, que esto... ¿Estás de acuerdo con eso? Eso desde luego creo que hay que revitalizarlo todo, en el sentido de que muchas veces se dice de que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, que es nada más lejos de la realidad. Y yo mismo, de mi experiencia, yo lo digo, yo las veces que más me he divertido jugando al fútbol ha sido bajando al parque a jugar con mi abuelo. Claro. Tenía 7, 8, 9, 10 años. Eso ha sido donde yo más me he divertido. Claro. A partir de ahí, todo lo que vengas para sumar. Y si no te suma, igual la solución está en otro lado. Claro. Bueno, y momentos muy difíciles que supongo que con la edad con la que te pillaron ahí esas primeras lesiones, supongo que ahora ves una gran diferencia de cómo asimilabas entonces las cosas, cómo podías no entender que tú querías jugar, era lo único que te importaba, imagino, y ahora con esta perspectiva que tienes ahora en tu juventud, pero también con mucha experiencia que has ido acumulando, supongo que eso podríamos traducirlo de alguna manera en un consejo para quien nos esté escuchando ahora, ese joven o esa joven que están en ese momento que quizás se han topado con su primera lesión y están ahí
con un bajón terrible, dicho así, porque es lo que te coge, ¿no? Un bajón de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en mi vida? No puedo hacer nada más, ¿no? Supongo que es un poco así, ¿no? Cómo se vive en ese momento. Sí. ¿Qué podrías decirles para que no se dejaran caer? Para que en esa edad, no sé, es que no son argumentos fáciles de compartir con personas chiquititas, ¿verdad que no? No es fácil, pero sobre todo no frustrarse, que sobre todo para la gente pequeña es una cosa que cuesta mucho. Siempre dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué? Bueno, pues asimilarlo, saber que te ha tocado a ti, sobre todo lo que digo, intentar aprender a encontrar respuestas tú solo, si necesitas ayuda obviamente, pero también escucharte tú a ti mismo de qué te pasa, que muchas veces no sabemos exteriorizarlo. Y a partir de ahí, yo siempre lo digo, que cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas, así que bueno, de cada proceso se aprende, y que si quizás una lesión no te ha ayudado en el mundo del fútbol, como ha pasado a mí, te puede ayudar para focalizarte en otro aspecto de la vida, y que todas las cosas pasan por algo, así que hasta de las cosas malas muchas veces se aprende más que de las cosas buenas, así que bueno, ese sería mi consejo. Fantástico, pues ahí lo cogemos, tener en cuenta que todo lo que pasa, todo lo que ocurre es por algún motivo, y eso te puede incluso hasta aportar cosas que desconoces, y sobre todo nos quedamos con ese consejo que nos has repetido varias veces, y es escucharse a uno mismo, que considero que es una de las cosas más importantes para un deportista, sobre todo. Yo creo que vale para todo el mundo, pero para los deportistas sobre todo, porque hay que llevarse al día, muy, muy al día, cuando muchas veces lo que te empuja es la pasión, y muchas veces hace falta escuchar las rodillas, hace falta escuchar las articulaciones que te están diciendo, hey, ya sé que quieres jugar, pero porque ahora mismo es eso. Me ha impresionado mucho, Rodrigo, cuando hemos empezado esta entrevista y has comentado que, y yo creo que esto les pasa a todos, ¿no? Que cuántas veces llegas a jugar con dolor. Eso es algo realmente muy fuerte, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Y claro, supongo que es el motor lo que te empuja, y ahí el desconocimiento de lo que puede llegar a ser eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo es que no recuerdo la última vez que practiqué fútbol sin dolor, de que me duele una espalda o me duele la rodilla o los talones. O sea, me acuerdo cuando tenía 11 años, le pasa a mucha gente cuando problemas de crecimiento con los talones. Yo me metía unas plantillas, apretaba las muelas y tiraba para adelante, y yo no decía nada porque claro, significaba no jugar, y en ese sentido únicamente lo que piensas es, hoy es martes, hay partido el sábado, yo quiero jugar el sábado, y a lo mejor puede derivar en otros problemas, pero para un niño pequeño nunca piensas eso. Por eso también es importante que muchas veces creo que no se hace tanto hincapié, sobre todo por parte de entrenadores que son tan exigentes, o por lo menos a mí me pasaba de, si no vienes un día a entrenar, por lo que sea, estás resfriado o lo que sea, no juegas. No jugarás, claro. Creo que hay que ser un poco más laxo, sobre todo a edades más tempranas, de decir, oye, el niño tiene que aprender a que si le pasa algo tiene que parar, porque si no es perjudicial para él. Creo que no le hace ningún bien que un niño le duela la rodilla y que sea a modo de castigo de, pues si no entrenas, no juegas. Creo que el mensaje tendría que ser todo lo contrario. Todo lo contrario, estamos totalmente de acuerdo, y hacemos un llamamiento a todos los entrenadores que nos escuchen o nos vean, para que se hagan un poco al cargo de estas situaciones. De hecho, fíjate, Che, que hay como una especie de... Ha cambiado bastante, y por eso la Fundación le estamos trabajando mucho con todos los médicos y preparadores físicos y psicólogos y fisios, ¿no? Porque había un poco la cosa antes de que el que aguantaba el dolor era bueno, ¿no? O sea, que era como una especie de, ¿me entiendes? De decir, incluso los corredores, ¿no? Los maratonianos, ¿no? Que, oye, pues si tengo dolor y lo aguanto, mucho mejor. Eso es un error. Está demostrado que es muy negativo, porque el dolor es un síntoma de alerta de nuestro organismo. Que está pasando alguna cosa. Claro. Y esto se va desmitificando, ¿no? Nosotros, sabes que organizamos el Congreso en Madrid, dijéramos el mes de marzo, con el Comité Olímpico Español y la Fundación Atlético de Madrid, y te vamos a invitar el año que viene, que vengas si te puedes. Es el mes de marzo. Te invitaremos a que vengas. Ojalá, y un placer, desde luego. Un testimonio, porque es muy importante los testimonios como el tuyo, ¿no? Y para poder realmente, primero, hacer un deporte mejor, incluso a nivel, dijéramos, amateur o profesional de calidad, y con el mínimo daño posible a nivel muscular o de cartílago, ¿no? Para que el día de mañana puedas hacer tu vida personal, ¿no? De forma correcta, ¿no? Y bueno, te invitaremos a que vengas.
y que expliques tu experiencia, porque es frecuente esto que comentas. Desde tú. luego, me parece que hay muchísimos jóvenes que ahora mismo se están escuchándote, viéndote y dicen, ay, me ha pasado lo mismo. Bueno, yo misma soy madre de un hijo que ha pasado por una situación muy similar y estamos ahora mismo en el momento de ver qué pasa con esa rodilla. Bueno, la verdad es que muchas personas han podido sentirse identificadas con tu testimonio. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido, ha sido muy interesante. Te deseamos muchísima suerte en este trabajo como en dirección deportiva, como es tu idea ahora mismo, seguir trabajando en ello. Adelante también con ese canal de YouTube para que puedas también, a la vez que compartes estas experiencias tuyas, también puedas ayudar a otros jóvenes a tener esa manera de ver las cosas. Ese giro que debe dar necesariamente el fútbol, que de hecho, claro, es un deporte tan bestia, que además también arrastra tantísima gente y tantísimos niños y niñas. Debemos poner un poquito más de atención y el foco ahí, en lo que realmente es importante. Me ha gustado mucho escucharte teniendo en cuenta tu juventud, todo lo que has llegado a solidificar tu personalidad, y eso la verdad es que también se ve muchísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros hoy, y a ver si nos vemos pronto en un congreso de OAFI en cualquier otra ocasión. Gracias. Nada, yo simplemente dar las gracias por querer contar conmigo, y simplemente, pues bueno, si esto le ha valido para únicamente a un niño, si siquiera que se haya sentido identificado con ello y le haya podido ayudar, pues bueno, yo conmigo ya me quedo contento, y de hecho es que me emociona porque bueno, yo pienso en ese niño como yo de hace 5 o 6 años. Sí. A más de uno. Y me tiembla la voz al decirlo, porque bueno, no es fácil recordar estas cosas, pero bueno, que si simplemente le ha ayudado a una única persona ni siquiera, pues que bueno, con eso me quedo, y de ahí se aprende mucho, seguro. Muy noble por tu parte, te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Muchas gracias, creo que habrá sido más de uno y habrá sido muy buena esa ayuda. Esperamos que puedas seguir también en esa línea, animando a los demás también en la buena práctica deportiva, que eso sería también desde las altas esferas lo que se debería comenzar a revisar de alguna manera. Muchísimas gracias, Rodrigo, y hasta la próxima. Gracias. A vosotros, hasta luego. Muy bien, pues ha sido muy interesante esta charla con Rodrigo, porque la verdad es que creo que habrá muchos jóvenes, muchas chicas y chicos que se habrán visto reflejados en él, y eso es algo muy importante, porque los chicos y chicas siempre tienen esos referentes, y es muy... Claro, que no se cree que solamente les pasa a ellos. Exacto. Que les puede pasar a todo el mundo. A todos les pasa, y además que es muy importante hablarlo para entender que no estamos solos. Ahí estamos siempre, un poco todos en el mismo barco, aunque nos afecte de manera diferente. Pero luego, en definitiva, somos humanos, y como nos explicaba Rodrigo, uno de los peores momentos de su vida posiblemente pues ha sido cuando ha tenido esas lesiones, y cuando no ha sabido por qué le pasaba a él, por qué me he tenido que pasar a mí. Bueno, ¿sabes? Es que pasa que yo creo, Che, que se mitifica mucho el llegar a ser un Messi o un Ronaldo. O sea, creo que sinceramente, ya sé que a lo mejor habrá un preparador físico que dirá, pero es que yo creo que cuando se quiere llegar a tan alto y la exigencia es tan alta, hay una cosa que es muy importante en la vida cuando es un deporte, que es tan importante saber ganar como perder. Quiero decir, perder también es importante. Entonces, la agresividad con que una persona se puede dar a sí misma por no cumplir unas metas, porque probablemente él pues quería jugar en primera división, entonces ha hecho un esfuerzo terrible, ¿me entiendes?, de años y años de entrenarse, lo que decía, los martes y los sábados y tal, y después no poder llegar, ¿me entiendes? Eso si no lo asumes bien y no lo relativizas, te puede hacer mucho daño psicológicamente, ¿no? Esa frustración a la cual se refería él cuando nos lo ha explicado, y es a la que seguro que comparten muchísimos chicos y chicas que practican este deporte. Por supuesto. Seguiremos hablando, porque es algo muy, muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un deporte tan practicado y que arrastra tantísimo interés. Sí. Seguimos en el programa, y vamos a recordarte de nuevo que si quieres ayudar a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren, puedes hacerte socio de OAFI, y también llamar al 931 59 40 15 para poder colaborar. Además, también, si quieres, ponemos a tu disposición la consulta solidaria
con el doctor Vergés. Él puede ayudarte a cuidar tu salud articular si te pones en sus manos a través de la consulta solidaria los lunes en OAFI Barcelona y los jueves en Madrid. También es una oportunidad que no debes perder si tienes, por ejemplo, en este caso, como hablábamos, a tu hijo o a tu hija que practica un deporte y llega un momento en que llega esa lesión que casi es inevitable, y ahí necesitas la opinión de un buen médico para saber cuál es el camino a seguir, porque ahí hay también muchísimo camino y muchas opciones diferentes, ¿no? Vamos a recordarte también que Chempharma, el laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, también colabora con nosotros en este programa. Recordamos que son una empresa, un laboratorio con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Tienen productos como Ginea, que piensan en la salud de la mujer, y Consumer Health, que son productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Chempharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues seguimos, porque en relación con lo que hemos estado hablando hasta ahora, en el pasado Congreso Articulando el Deporte, organizado por OAFI, la Fundación Atlético de Madrid y el Comité Español, participó la nutricionista Paula de Francisco en una mesa junto al doctor Villalón, que hoy no hemos podido tener con nosotros en el programa, pero es asiduo. De hecho, es uno de los directores científicos del programa. Paula es la nutricionista del Atlético de Madrid femenino y de las categorías masculinas de chicos desde los 11 hasta los 19 años. Hemos hablado un poco de nutrición al principio de nuestra entrevista con Rodrigo, y hoy queremos recuperar un par de ideas clave que nos dejó Paula sobre el trabajo que hacen los profesionales con los más jóvenes a nivel alimenticio. Por eso nos hemos interesado, porque es algo realmente importante. En primer lugar, vamos a ver un fragmento en el que nos explica qué tipo de formación se le da a los jugadores de la cantera acerca de la nutrición. Veamos. Y lo que hacemos es, cuando son muy jovencitos, pues ya empezar a comentarles cuáles son los hidratos de carbono, qué funciones van a tener en el cuerpo, para qué sirve la proteína. Les damos charlas a los chicos, les vamos explicando la importancia de la hidratación, y entonces, como empiezas con categorías pequeñas, según van creciendo ya es más fácil ir afinando un poco más en todo el tema de alimentación, porque ya vienen con una buena base establecida desde pequeños. Y hacemos tanto charlas a los chicos como hablamos con los padres. Claro, es muy importante, porque así como de sopetón, cuando yo me he estado comiendo todas las pizzas del mundo, todos los platos de pasta que me hace mamá, mis macarrones, y yo solo quiero macarrones cuando vuelvo del partido, ahí está muy importante el hecho de que los niños empiecen a abrir un poco la mente para entender que la alimentación es tan importante. Sí, y más en esta etapa. Claro. Decir, bueno, es importante en todas las etapas, en ¿no? todas, pero en la de crecimiento claro, parece como que... más, ¿no? Esta claro. etapa así de la adolescencia que, fíjate, que se pasa pues de, yo qué sé, de medir 1,30 m a 1,40 m, pues pasar a 1,80 m, 1,90 m, es decir, los huesos están creciendo, todo crece, ¿no? Por tanto, es muy importante un buen consejo de una persona bien preparada, como una dietista, como es el caso, ¿no? Entonces, fundamental, la alimentación, cuál tienen que hacer la alimentación, y siempre muy personalizada también, ¿eh? Sí, sobre no todo a cada igual. caso, porque cada caso es un mundo. Exactamente. Ahí lo que ella también comentaba, doctor Vergés, de informar también a los padres, ya que con 11, Sí. 12, 13 años no suele hacerse uno mismo las comidas, eso No. ya lo sabemos, y por lo tanto es muy importante que los padres y Eso las es. madres sean conscientes de las Sí. necesidades de sus hijos o Sí. sus hijas para la práctica deportiva, Sí. porque claro, una puede, como madre, puede tener muy buena intención, No, pero luego no, resulta que ahí no está todo. No, incluso te diría, por ejemplo, una cosa que es muy complementaria a la alimentación, por ejemplo, es la cena y cuándo se va a dormir. Quiero decir que es muy importante, ¿me entiendes? Eso forma parte de la dieta, De la el dieta, sueño. el sueño. Eso deberíamos entenderlo así. Claro. Y de hecho estos críos han de dormir 8 o 9 horas diarias, Claro. como mínimo. O sea, es un sueño reparador. Entonces, una chica que pueda dormir bien, que se vaya a dormir a su hora. Bueno, en fin, las cosas que hablábamos de las bebidas con cafeína. Sí. En fin, hay un montón de cosas que pueden perjudicar, ¿me entiendes?, a
a este crecimiento y a esta, dijéramos, preparación al mundo del deporte, ¿no? Sobre todo de alta competición, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Yo me pongo en el papel de madre y entiendo que, bueno, ahora deben estar escuchándome las madres y digo, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo que mi hijo realmente me haga caso? Bueno, a veces hay que buscar otras herramientas o que se lo digan otras personas, porque parece ser como que de las madres muchas veces pues se pasa, ¿no? Sí. Aunque somos las que alimentamos, ¿no? En este caso, y muchos padres también, ¿eh? No solo las madres. Lo que pasa es que me estaba poniendo en esa situación. Bueno, seguimos porque tenemos otro fragmento de Paula en el que explica que se hace un seguimiento completo a esos jugadores. Claro, no tan solo es la comida antes de un partido y después del mismo, sino que es importante que sigan una dieta pautada a lo largo de la semana. A ver qué nos dice. La dieta antes, después de partidos, entrenamientos son fundamentales siempre, pero intentamos controlar también el resto de comidas del día para asegurarnos que cubren las necesidades para el rendimiento tan exigente que tienen. Entonces, ahí te podría decir que hay como dos grupos, ¿no? Los chicos que viven en la residencia del club y los chicos que viven en casa. Entonces, los de la residencia al final están mucho más controlados al milímetro porque sabemos perfectamente lo que tienen en el desayuno, en el recreo del colegio, lo que van a comer, y luego en casa hacemos el mismo seguimiento, intentamos estar encima, pero es verdad que ahí hay un poco más de aspectos que se nos pueden escapar. Claro, muy interesante esto, porque estos niños y niñas que ya desde tan jóvenes se les educa y se les mete en la cabeza la importancia de unos hábitos de vida saludables, es más probable que lo cumplan de mayores que alguien que se lo imponen o se lo piden cuando ya es un adulto con malos hábitos incorporados en su día a día. Hay que tener en cuenta, doctor Vergés, que la preparación en las últimas décadas ha ido evolucionando a esas edades. Hoy en día, desde bien pequeñitos, ya vemos que los jugadores en los clubes más grandes, como puede ser, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ya tienen un entrenador de porteros, servicio de nutrición, fisioterapia, pero no hace tanto. Están muy especializados, sí. Exacto, no existen estas facilidades. Y entiendo que para preparar estas pautas se toman en cuenta muchos factores. No es lo mismo las necesidades que tiene un portero a las que tiene un delantero. Eso también está claro. Y por otro lado, la planificación de nutrición también puede ser distinta en los equipos masculinos y femeninos. Eso también es así, ¿te quedarías ¿no, parada, es así, te quedarías parada a este nivel, si el doctor Villalón estuviera aquí, te quedarías parada la tecnificación que se tiene en los equipos, dijéramos, en este caso de fútbol de primera división, o sea, es brutal. O sea, hay un conocimiento, o sea, ha llegado a un nivel, como se está jugando, dijéramos, pues competiciones importantes donde hay mucho dinero, pues ha llegado a una tecnificación, ¿me entiendes? Que por ejemplo, los porteros o los defensas no solamente comen, sino se entrenan de forma diferente. Claro. Los delanteros, como dices tú, pues menos, ¿no? Es decir, se pesa mucho al jugador para ver cómo, porque al final, escucha, a lo mejor incluso lo que decía, comentaba la doctora, ¿no? Que pues que a lo mejor en la residencia está más controlado, sí, pero a lo mejor se va a comprar o se va a lavar y nadie lo ve. No sé si me entiende. Entonces, hay una cosa que no miente, que es el peso. Entonces, se pesa mucho y se controla mucho el sobrepeso. Claro. ¿Sabes? No es por tener en cuenta el sobrepeso, sino porque es una pauta que nos da muchísima información. Sí. Bueno, y todo esto que hemos visto con Paula de Francisco del control de alimentación, un buen control médico a los más jóvenes, también forma parte del concepto de condroprotección para evitar problemas articulares en el futuro. Antes de cerrar ya, porque vamos a pasar a otro tema, aprovecho para comentar que tenéis disponible en el canal de YouTube de OAFI la ponencia completa de Paula de Francisco titulada Nutrición y Rendimiento Deportivo, que debemos saber, en la que también participó el doctor Villalón y que además tienen ya casi todas las mesas del Congreso articulando el deporte ahí disponibles. Por si alguien está interesado, no lo pudo ver, ya hay más de 30 mesas colgadas en su edición online y en los próximos días se acabarán de colgar las restantes. Así que no lo dudéis, buscad en YouTube OAFI Foundation y ahí encontraréis todo al respecto. El Tai Chi o Tai Chi Chuan es un arte marcial desarrollado en China, practicado en la actualidad por millones de personas en el mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales más practicadas. En la República Popular China, el Tai Chi es una actividad de lo más popular. En los parques de las ciudades se puede observar por las mañanas a miles de personas ejercitando sus movimientos lentos y fluidos. Seguro que os sonará a muchos, incluso a los que no lo habéis practicado nunca. Primordialmente, el Tai Chi Chuan es un arte marcial interno
para la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea armada o desarmada, pero ya en tiempos más recientes se lo considera cada vez más como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como mental. Por una parte sería muy provechosa para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación en movimiento, si lo tengo bien entendido. Yo de hecho he practicado en alguna ocasión en mi vida, tengo un hermano que lo practica muchísimo, siempre me lo recomienda y cuando me pongo a practicarlo con él es una maravilla porque se te pasa todo, así como de momento de entrada. Bueno, también hay que decir que el 17 de diciembre de 2020 la UNESCO incluyó la práctica del Tai Chi Chuan de forma oficial en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y contamos con un patrimonio también nuestro en OAFI como es Montse Serlavós, que ella aprendió a hacer Tai Chi en China, se formó como profesora allí, ya me rectificará si no es así. En Sydney. Ah, en Sydney, entonces, ¿por qué he dicho yo China? Porque tengo China aquí en la... Bueno, y en Sydney, bueno, pues explícame, de todas maneras quería darte primero la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Montse, entonces, ¿cómo fue eso de irte a Sydney a aprender Tai Chi? Pues mira, esto fue por pura casualidad, porque yo empecé a hacer un poquito de Tai Chi aquí en Barcelona, conocí a unas personas que era un maestro, el doctor Paul Lam, que trabaja en Australia, y entonces pues me fui para allá a aprender y a practicar. Luego he estudiado también en Barcelona, en Estados Unidos, en diferentes sitios. Pero básicamente lo que es el Tai Chi para artritis, que es lo que estamos aplicando en OAFI, que es lo que nos interesa en este momento, toda esta parte la estudié ahí. Ajá. Allá tienen un sistema de seguridad social que cuando una persona va al médico porque le duele algo, primero le recomiendan el plan de Tai Chi por artritis que nosotros trabajamos durante 3 meses. Fíjate tú. Si no funciona, luego se plantean dar alguna medicación. Pero en principio, cuando yo estaba allí, la cosa funcionaba así. Pues un funcionamiento de lo más interesante, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que nos pasa por aquí, ¿no? Exacto, que es lo mismo. A lo que te referías. Sí. Hace 7 años que Montse colabora con la Fundación de OAFI, ya desde el primer Congreso de Pacientes. Este año ya llevamos 7. Y en la última edición, Montse recibió el Árbol de la Vida de OAFI, una distinción por gente que ha ayudado a la Fundación en varias ocasiones y que colabora con OAFI de forma continua. Por eso queremos agradecer también tu dedicación absoluta. El Tai Chi, queremos recordarlo, para los que os interese, se realiza los miércoles de 12 a 13 en el Parc de les Aigües de Barcelona. Es gratuito, tanto para los socios de OAFI como para los que no son. Y tiene muchísimos beneficios la práctica del Tai Chi que nos gustaría que nos explicaras un poco. ¿Por qué es tan importante? Ahí vemos también, a la vez que nos vas comentando, unas imágenes de cómo practicáis el Tai Chi. Vemos que básicamente es un movimiento lento y fluido. Eso debe ser muy importante, ¿verdad, Montse? Esto es muy importante, porque lo importante es moverse, pero sin ningún riesgo. Entonces nos movemos lentos para que la sangre circule. Esto también, cuando tranquilizamos el cuerpo y nos movemos despacio, la mente también se tranquiliza. Al principio es como si la mente se activara, porque dices, el cuerpo pero a la que sigues un ratito, la mente también se calma. Y hablando de las clases del parque, de los miércoles, ¿sí? Yo lo que he notado es que han venido muchas personas muy diferentes, de diferentes edades, con diferentes patologías físicas y mentales. Y aparte de lo que han aprendido y de lo que se han empezado a mover, gente que, yo no sé, esto es muy difícil, no sé qué, creo que es también que cada persona sale de su casa, se va al parque y ahí se han hecho un grupo de amigos. Eso es muy importante también. Muy importante. Claro, la parte social. Yo creo que esto es muy importante, porque ya voy a encontrarme con mis amigos. Entonces yo durante la hora de clase intento que no se hable mucho. Claro, hay que estar concentrado, ¿no? Un poquito, claro. Quedar media horita antes y hablar. Pero la verdad es que la experiencia es bonita por el espacio, que es un sitio que hay árboles y tal, las personas que se conocen y luego gente que dice, yo no he hecho nada en mi vida. Y ahora que ya llevamos un tiempo, yo cuando las veo moverse, a mí es que me hace una ilusión. Mira, se me pone el pelo de punta solo de recordarlo, porque te viene y luego ves
que abren, porque primero la gente viene como muy cerrada. Claro. Y luego van abriendo, poco a poco. se van moviendo. No es un tai chi de competición ni otros tipos de tai chi que yo he entrenado y he practicado toda mi vida, pero en este aspecto yo encuentro que es un trabajo que les va de maravilla. Claro que sí. Es una actividad física muy indicada para la gente con artrosis y dolor articular. ¿Por qué? Porque se trabaja así, de esta manera natural, fluida, relajada, suelta, ¿no? Además también a través de algo tan importante como es la respiración. Exacto. Una respiración profunda, relajada y que fluye de manera natural, ¿no? Sí, sí. Explícanos más sobre esto. No, mira, cuando tú estás haciendo... El tai chi no es fácil, no es una cosa que digas, yo voy a una clase y ya lo sé. Mira, he venido con Marta, que ella lleva pues muchos años. ¿Cuántos, Marta? No sé, cuando estaba... He perdido la cuenta, dice. 10, 12, sí, muchos años. Bastantes años. Entonces, fácil no es, pero claro, como no es fácil, tienes que poner atención. Y cuando tienes la atención en una cosa, no la puedes tener en otra. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Desconectas. A veces, cuando hay alguien que está pensando, se nota, porque se mueve diferente. Bien. Entonces le digo, no pienses. Ay, perdón. Debe pensar, esta mujer es como, ¿no? Tiene rayos X en los ojos. No, es la... Claro, ya lo ves. Lo enseguida, ves, sí, lo sí. ves porque ves que los movimientos no son tan fluidos y tal, y automáticamente cuando una persona piensa, se pierde. Claro. Ahí está el Entonces, pensamiento que está como obturando la claro, fluidez. Entonces tú tienes que estar pensando en lo que haces y pensando en cómo respiras. Ya no te caben más pensamientos en la cabeza. Si esto es una hora, pues es una hora que estás ahí, concentrado en lo que estás haciendo. Claro, eso es muy importante, doctor Vergés, la atención, la conciencia y el estar atento. Y en esto no se anima, sin embargo, la concentración exclusiva a los procesos del cuerpo del practicante, sino que debe distribuirse de manera pareja entre la percepción de los movimientos propios y del entorno también, claro. ¿no? Sí, ten en cuenta que, yo agradecer a Montse que siempre nos ha ayudado ahí la fundación. Mira, el Tai Chi está científicamente demostrado a través de estudios que se han hecho, ensayos y metaanálisis, que funciona muy bien en la artrosis. O sea que no cuestión sobre la eficacia del Tai Chi. Y lo habéis explicado muy bien, la Mons lo ha explicado muy bien, lo comentabais, ¿no? O sea, el hecho ya de mover las articulaciones que no movemos, muchas articulaciones no las tocamos en todo el día. En todo el día, claro. ¿Entiendes? El hecho de que vayas ahí, que te relajes, que te muevas, el hecho de ir allí, toda esta situación te mejora. O sea, te diría que el Tai Chi se debería recomendar, ¿me entiendes?, a todos los pacientes que tengan, ya no con artrosis, incluso antes, y me refiero con la osteoporosis exactamente igual, de manera la prevención preventiva, y todo. claro. Pero no cuestión. Es más, yo creo que se debería, lo que voy a decir ahora va a parecer un poco... A ver. Como, pero en primaria, en los ambulatorios, tendría que haber una persona como Montse para cada día hacer una actividad con la gente. Eso Claro. yo lo firmo. Bien. Nos ahorraríamos una cantidad de medicamentos que tienen un coste y que aparte muchos de ellos que son con efectos adversos, ¿no? O sea, la actividad física vía Tai Chi, o sea, una actividad física como el Tai Chi, es altamente recomendable. Y en muchos países que comentabas dijéramos de Austria de Australia, New Zealand, pero en Inglaterra, por ejemplo, está pautada en ¿También? primaria. Sí. Entonces aquí a ver si podemos convencer a los Venga, ¿con quién hay que hablar? Porque... Tenemos que hacerlo. En el programa Arto 360 que tenemos, que es un programa que estamos empezando a planificar con las comunidades autónomas, que es un programa hecho por OAFI con pacientes. Eso es una asignatura muy importante de hacer el Tai Chi. Y incluso después, fíjate, tener una profesora como el caso de Montse es muy importante porque la gente, evidentemente, si lo hace con Montse de profesora y con el equipo, que además después hablan, ríen, se explican sus cosas, que eso ya es terapéutico. Claro, eso es porque una en las parte ciudades muy la gente ya no importante. habla ni con la portera, ni con el portero, o sea, ya no se habla, ¿no? Ni con el vecino, no sabes quién es, ¿no? O sea, era terapéutico, pero eso se debería hacer ya en primaria. Es decir, de verdad, aparte le da buen rollo a la gente y a la gente le gusta, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, por supuesto, además es que es un lugar de encuentro, además, como decía Montse, también es una parte social muy importante también que se debe trabajar. Tenemos muy poco tiempo, tenemos que dejar aquí esta entrevista, pero si tuviéramos que
animar a esas personas que... Porque claro, has dicho una cosa muy importante y es, el Tai Chi no es fácil. No. Vale, eso ha sido algo importante. Bueno, si no es fácil, ¿cómo podemos animar a la gente para que diga, venga, va, voy a probarlo, ni que sea? Claro. A ver, no es fácil porque no estamos acostumbrados a movernos como nos movemos en el Tai Chi. Entonces, al principio cuesta un poco que si muevo la cadera, que si muevo la pelvis, esto dónde está, Que se me va esto por aquí, que no me controlo, ¿no? Que esta articulación yo no sabía que la tenía. Pero ya pasa. Esto pasa. Sí. Pero claro, pero lo importante es, yo creo, por parte del docente, sea yo, sea quien sea, sí, muchísima paciencia. Bien. Y enseñar paso a paso. Yo les digo, no tenemos que aprender mucho, pero tenemos que aprender bien. Porque el Tai Chi funciona si lo haces bien, porque está diseñado para mover todos los órganos internos, para mover todas las articulaciones, para mover todo el cuerpo. Si tú lo haces... mejor que estarte en el sofá, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces es coger 3 movimientos y venga, y venga, y venga. Y luego la gente... dice, ay, pues no es tan difícil. Bien. Porque claro, ya van entrando. Claro. Pero es primero tener un poquito de confianza en uno mismo. Muy bien. Ir no solo con la intención de voy a aprender mucho Tai Chi, sino con la intención pues de relacionarse con otras personas y tal, conseguir una calma mental y poder pues empezar a conocer su propio cuerpo. Eso también es muy importante, esa conexión con uno mismo para saber después por qué me duele esto y por qué me duele el otro, claro, o me ha dejado de doler. Exacto. Que eso también sería algo importante. Sí. Montse Serlavós, muchísimas gracias por acompañarnos hoy este ratito. Vamos a invitarte otros días para que cuando nos queráis. puedas incluso enseñar Tai Chi de manera como a distancia, pero animamos a todo el mundo a asistir a estas clases que son gratuitas, que se apunten, al que menos llamen. aquí en Barcelona. Sí. Tenéis la oportunidad de hacerlo con Montse, y si no, en cualquier lugar, o salir y añadirse en esos grupos que hay a veces en los parques también. Claro. Informaros y no tener miedo. Exacto. No tener miedo a aprender. Y no tener vergüenza. Y no tener vergüenza, que eso también sería algo Eso muy también importante. es muy importante. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Montse Serlavós, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. vosotros, a vuestra disposición siempre. Gracias. Vale. Muy bien, y con esto llegamos al final de otro episodio de OAFI Sport. Doctor Vergés, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias un día más. Hemos contado con la ayuda de Aleix Alari en la parte técnica, de Cristina Nova, Oriola Gramunt y Joan Carles Pallarés en la producción. Nos vemos el próximo jueves en OAFI Sport. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos prácticos para llevar una vida activa y saludable. Además, si tienes algún tema en particular que te gustaría que abordásemos en el programa, no dudes en hacérnoslo saber en los comentarios que vas a encontrar en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio de OAFI Sport.